Condenó los hechos. Presidente Nicolás Maduro ordenó investigar agresión que sufrió diputado Teodoro Campos durante caminata de Henry Falcón en Catia. En estado crítico, Asamblea Nacional repudió la agresión al diputado Teodoro Campos mientras hacía un recorrido junto a Henry Falcón. Construcción artificiosa. Presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, negó que en el país haya crisis humanitaria. Piden elecciones libres. Francia y Argentina expresaron su preocupación por situación de Venezuela. Sin pruebas, constituyente Jesús Faría aseguró que Suiza y Panamá no tienen moral para sancionar a funcionarios venezolanos. Políticas erradas. Movimiento Frente Amplio Nacional lamentó caída del turismo en Nueva Esparta. Momentos de terror. Mujer tiroteó a 3 personas en la sede de YouTube en California. Bujías. Venezolanos comandan triunfos de sus equipos en la Gran Carpa. Mika Channing Tatum y Gina Diwan se separan. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Marieta Puche López y quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a las informaciones con todos los detalles y así comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, condenó el ataque que recibió el equipo del candidato presidencial Henry Falcón durante un recorrido en Catia. Durante la inauguración de la Universidad Martin Luther King en Barquisimeto, el primer mandatario nacional informó que hay más de 10 personas detenidas por estar presuntamente vinculadas con el hecho. Quiero aprovechar también el momento desde el Estado Lara para condenar la agresión que fue objeto ayer la caravana del candidato Henry Falcón. Yo desde que me enteré ordené una investigación. Puedo decir que hay 17 detenidos y van a ser castigados con la cárcel todos los que se atrevieron a agredir verbal y físicamente la caravana del candidato presidencial Henry Falcón. Por otra parte, el jefe de Estado anunció un aumento salarial del 50% a profesores, empleados y obreros universitarios a partir del 1 de abril. Además, resaltó que las becas para los estudiantes universitarios tendrán un incremento. He decidido aumentar las becas a nivel universitario desde los 80.000 bolívares que venían cobrando a 400.000 bolívares mensuales, por los cuales he aprobado una inversión de 674 millardos de bolívares. De 80.000 a 400.000 bolívares. Para los más de 263.000 becarios y becarias. A los trabajadores universitarios les tengo 2 noticias. En primer lugar, he aprobado 90.000 millones de bolívares para honrar los pasivos laborales pendientes hasta el primer trimestre del 2018. Prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Y he aprobado a partir del 1 de abril un aumento del 50% de sueldos y salarios de profesores universitarios, empleados y obreros de todo el sector universitario. El presidente aprobó una serie de recursos para el Estado Lara, entre los que destacó la entrega de 2,8 billones de bolívares para la creación de un fondo único, el cual permitirá el financiamiento de proyectos socioproductivos en la entidad, 102 millardos de bolívares para la construcción de una ciudad educativa al norte del estado, 697.500 millones de bolívares para el financiamiento de 191 proyectos en materia de vialidad y servicios públicos y 93.660 millones de bolívares para la construcción de 420 nuevas viviendas. La Asamblea Nacional repudió la agresión que sufrió el diputado Teodoro Campos este lunes cuando realizaba un recorrido en Catia, aquí en Caracas, junto al candidato presidencial de Avanzada Progresista, Masi Copey, Henry Falcón. El Parlamento aprobó la resolución que propuso el diputado Macario González, suplente de Teodoro Campos. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, expresó todo el apoyo del Poder Legislativo. Expresamos
nuestra solidaridad al diputado, al colega, al amigo Teodoro Campos y a su familia, así como a sus compañeros de lucha política. Igualmente instamos a la Comisión de Política Interior a que abra una investigación sobre estos hechos e informe a la Cámara sobre el resultado. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente de Avanzada Progresista, Julio César Reyes, aseguró que el cuadro de salud que presenta el diputado Campos es delicado. Crítico, como dicen los mismos médicos, de pronósticos reservados, en razón de que tiene un edema cerebral producto de un impacto de hierro en la parte del cerebro, adicional a ello, alguna sutura que fue objeto en parte del pómulo izquierdo. Reyes informó que presentarán la denuncia pertinente ante el Ministerio Público. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, negó que en el país exista una crisis humanitaria y reiteró que esta solo se trata de una construcción artificiosa de la oposición. La constituyente escribió en su cuenta de Twitter que se busca intervenir Venezuela a fin de expropiar las riquezas del país y someter políticamente al pueblo venezolano. Enfatizó que ninguna fuerza extranjera podrá con Venezuela. Francia y Argentina expresaron su preocupación por la situación en Venezuela e hicieron un llamado en favor del buen desarrollo de las próximas elecciones presidenciales. El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, indicó que su país reclama comicios justos y transparentes que garanticen la igualdad, así como la independencia de los jueces electorales. Advirtió que en caso de que no haya progresos en la materia, Francia, junto con sus socios europeos, adoptará las medidas adicionales convenientes. Por su parte, el canciller argentino Jorge Forì apuntó que su nación intenta encontrar la forma para que Venezuela pueda recuperar la libertad civil y política y la calidad de vida. El constituyente Jesús Faría aseguró que los gobiernos de Suiza y Panamá no tienen ninguna autoridad política o moral para emitir sanciones económicas contra funcionarios del Ejecutivo venezolano. Rafael Aníbal Camacho nos tiene todos los detalles. Expresó el constituyente que ningún gobierno está en el derecho de tomar medidas de esta naturaleza de manera unilateral, recalcando además que estos son países que han albergado en su sistema bancario fondos provenientes del blanqueo de capitales. Si ellos tienen alguna prueba de que estos compatriotas que han sido sancionados, la lista pasa de 100 en total, los que tienen algún tipo de sanción que la presenten, pero no tienen absolutamente nada. Los que tienen muchos bienes en el exterior son los que han multiplicado su riqueza a través del saqueo de nuestro país. El constituyentista Jesús Faría manifestó que Suiza y Panamá solo han servido a su juicio para convertirse en paraísos fiscales. ¿Qué moral tiene Suiza? ¿Qué moral tiene Panamá? Que son unas lavadoras de dinero, que basan su dinero en el depósito en sus bancos, dinero mal habido, dinero proveniente del narcotráfico, dinero proveniente de las corruptelas, donde impera el secreto bancario, donde incluso en el caso de Suiza los nazis colocaron todos los recursos que saquearon de los judíos, de las familias, que fueron posteriormente aniquiladas. El asambleísta Jesús Faría hizo estas aseveraciones durante un foro sobre las potencialidades del nuevo cono monetario y el petro en la parroquia Coche, donde además reiteró que los gobiernos de Suiza y Panamá deben presentar las pruebas correspondientes si es que hay algún funcionario del gobierno venezolano implicado en el blanqueo de capitales. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El gobierno de Guyana defendió su decisión de presentar una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa por el Esequibo porque consideran que es una manera de mejorar las relaciones con Venezuela. El vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Carl Greenwich, señaló a través de un comunicado que la iniciativa representa además un gran momento para la futura prosperidad y seguridad del país. Greenwich aseguró que esta solicitud tiene como norte la validez legal y el efecto vinculante del laudo arbitral de 1899 con respecto a la frontera. También subrayó que el veredicto del principal órgano judicial de la ONU debe servir para poner fin a la larga disputa. Y a propósito de las recientes sanciones económicas contra funcionarios venezolanos, el ministro de Educación, Elías Jagua, retó a los gobiernos de Suiza, Estados Unidos y Panamá a demostrar pruebas que lo involucren en actividades ilícitas. Diana Vázquez nos amplía todos los detalles.
Jagua aseguró que no posee cuentas ni bienes en el extranjero y afirmó que posteriormente tomará acciones legales contra las acusaciones que lo señalan como narcotraficante y terrorista. Yo exhorto al gobierno de Suiza, al gobierno de Panamá, al gobierno de los Estados Unidos a mostrar cuáles son los activos que se congelan, porque no tengo ninguno en el exterior, ¿no? No tengo ninguno en el exterior, ni cuentas, ni activos, ni tengo visa norteamericana. De manera que son sanciones absolutamente estériles, sin sentido las de Panamá, ¿no? Pero no por ello dejan de ser graves. Y yo en el futuro, algún día no seré ministro y me reservaré como ciudadano venezolano de actuar penalmente a quienes me han acusado sin ningún tipo de pruebas de narcotraficante y distribuidor de armas de destrucción masiva. También rechazó la circulación de un video difundido a través de las redes sociales en el que, según él, se descontextualiza unas declaraciones que ofreció hace 5 años en torno al desabastecimiento de alimentos. Para hacer ver que la dirección de la revolución es indolente frente al pueblo. Bueno, hace 5 años teníamos un sistema de distribución de alimentos, Mercal, Bicentenario, Pedeval, ¿no? Teníamos, no se había desatado esta guerra especulativa. El ministro de Educación, Elías Jagua, participó en la entrega de productos del programa Mi Casa Bien Equipada para al menos 100.000 docentes activos y jubilados y dijo que la meta es alcanzar 260.000, así como también atender a más de 47.900 docentes con enfermedades crónicas. Desde el Ministerio de Educación, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, contemplará en su agenda la crisis que atraviesa Venezuela para tratarla en la Cumbre de las Américas a efectuarse en Perú entre el 13 y 14 de abril. Aunque la Cancillería de Argentina no ha definido la agenda del presidente, Macri tratará con otros dirigentes de la región el reclamo por elecciones libres y transparentes en Venezuela. La Cumbre de las Américas también servirá como escenario para que el primer mandatario argentino se reúna con el dignatario de los Estados Unidos, Donald Trump, quien tocará el tema de Venezuela en el foro internacional. El canciller de la República, Jorge Arreaza, pidió al presidente de Francia, Emmanuel Macron, no inmiscuirse en los asuntos de Venezuela, luego de que él mismo afirmara que las sanciones o las condiciones electorales para los próximos comicios a efectuarse en el país no permitirán una elección justa. Arreaza indicó que millones de venezolanos elegirán democráticamente al próximo presidente de la República a través de un sistema electoral seguro y transparente. El diplomático venezolano enfatizó que el mandatario francés busca aumentar su popularidad con estas declaraciones. Por lo tanto, el canciller exigió respeto por los intereses internos de Venezuela. El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, afirmó que Venezuela corre el riesgo de perder el crédito externo, lo cual se traduce a un default inconveniente para el país. José Guerra señaló que el monto de la deuda externa en este momento es de 2.400 millones de dólares y que de no pagar este mes la cantidad de 766 millones, la deuda alcanzaría una cifra total de 3.100 millones de dólares estadounidenses. ¿Cuál es la implicación de que un país tenga en default de la deuda, incumplimiento en el pago de la deuda? Bueno, que se le cierra el crédito externo, no puede acceder a los mercados internacionales. Si quiere financiar la compra de medicinas, alimentos, va a tener dificultades. Y en el caso del petróleo es más grave, porque nadie le va a prestar a un país y a una empresa petrolera como PDVSA que está en mora. El diputado Guerra sugirió que Venezuela debe ponerse al día con el pago de la deuda y refinanciarla, es decir, alargar los plazos y hablar con los acreedores. El Consejo Nacional Electoral anunció que a partir de esta semana las organizaciones, partidos y otros agentes postulantes deben cumplir con la rendición de cuentas vinculadas con la campaña electoral de las elecciones del 20 de mayo. El organismo informó que a partir del próximo viernes 6 hasta el 25 de abril se debe cumplir con la presentación ante la Oficina Nacional de Financiamiento del CNE de los cuadernos para darle apertura al proceso de contabilidad de las operaciones financieras de los candidatos. El CNE también anunció que un día después de realizarse los comicios del 20 de mayo, se ejecutará la rendición de cuentas de la campaña electoral, la cual iniciará desde el 21 de mayo hasta el 19 de julio. Una comisión especial de la Asamblea Nacional investigará los hechos ocurridos en la Comandancia General de la Policía de Carabobo el pasado 28 de marzo, cuando fallecieron 68 personas, entre ellas 66 reclusos y 2 mujeres, a causa de un incendio generado durante un motín. Manuel Covela nos ofrece los detalles.
El testimonio de la familiar de uno de los presos fallecidos abrió la discusión. Condenó los hechos e hizo una exigencia. Queremos que se haga justicia. Justicia es lo que pedimos los familiares, las madres, tantos hijos huérfanos, tantos hombres que murieron ahí, jóvenes que podían, simplemente por estar privados de libertad, no quiere decir que tenían que morir de la manera en que murieron. Con el propósito de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, el acuerdo que el Legislativo aprobó por unanimidad establece que una comisión de 5 diputados se encargará del caso. Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior, criticó el hacinamiento en las estaciones policiales. Porque resulta que los calabozos policiales no son centros de reclusión. Son centros de detención en cuyo seno no pueden permanecer los detenidos más de 48 horas, que es lo que dice la Constitución. El Parlamento solicitó también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envíe una delegación al país para que evalúe el sistema penitenciario venezolano. Desde el año 1999 han ocurrido en Venezuela, en las cárceles, en los recintos penitenciarios, contados y reconocidos oficialmente, por lo menos 15 incidentes de motines o de violaciones graves, sistemáticas de los derechos fundamentales, que han arrojado la cifra fatal de 388 muertos. Adicionalmente, la Cámara acordó impulsar un marco normativo que permita la reforma del sistema carcelario. La directiva de la Asamblea Nacional incluirá la primera discusión de la Ley de Calabozos como uno de los puntos de la sesión del próximo 17 de abril. El instrumento jurídico ratifica la condición de las comandancias policiales como centros de detención por un plazo máximo de 48 horas. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, José Gregorio Vielma Mora, informó que Venezuela y Rusia alcanzaron nuevos acuerdos de intercambio comercial con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales. Como parte de las mesas de trabajo enmarcadas en la comisión mixta, discutieron, entre otros temas, la cooperación militar para la defensa de la nación, el uso del petro para transacciones y la posibilidad de inversión de Rusia en la criptomoneda venezolana. Llegamos a acuerdos complementarios en el tema económicos en las áreas de minería, salud, transporte, en el aspecto militar y otras áreas de fundamental cooperación entre Venezuela y la Federación Rusa. Estamos comprometidos en seguir fortaleciendo esa alianza con el presidente Vladimir Putin y vamos a seguir trabajando en forma coherente, pero sobre todo para fortalecer nuestras naciones en luchar de manera común contra los imperios que siempre quieren destruir a nuestras naciones. Vielma Mora informó que también conversó con el embajador de Sudáfrica, Joseph Muzik-Alagnosi, para impulsar la cooperación económica entre ambos países. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, afirmó que la negativa de acompañamiento de la ONU es responsabilidad de la Asamblea Nacional Constituyente, que en usurpación de funciones convocó a elecciones de forma precipitada. Aseguró que es insuficiente el tiempo que se le dio a los organismos internacionales para conformar una misión de observación. Sin embargo, reiteró que la abstención no es una opción. Cuando se planteó el acompañamiento o la invitación que hizo el Consejo Nacional Electoral a la Organización de Naciones Unidas para que nos acompañara en el marco de este proceso, bueno, lo primero que uno tendría que señalar es que los tiempos a través del cual el propio Consejo Nacional Electoral hace la invitación son muy cortos, en virtud de que parte de quien ejecuta la convocatoria a este proceso electoral precisamente lo hace en usurpación de las funciones propias del poder electoral. Pero frente a estas circunstancias, lo que no puede suceder es que precisamente el venezolano considere que la parte de la solución a sus problemas es el no hacer nada, es el no expresarse. No, yo lo invito a que reflexione, estamos a tiempo a que se involucre. Insistió en que la participación ciudadana es una forma de velar por la transparencia del proceso y sostuvo que las garantías actuales son similares a las de los comicios parlamentarios de 2015. Las condiciones electorales están ahí, están presentes. Cuando hacemos la revisión
de estas condiciones electorales y se comparan con los últimos 2 procesos electorales, elecciones regionales, elecciones municipales celebradas el año pasado, bueno, este proceso electoral se asemeja mucho más a las elecciones parlamentarias desde el punto de vista del entorno de las condiciones objetivas del proceso electoral. Rondón rechazó los ataques sufridos por el equipo del candidato Henry Falcón en una actividad que se desarrollaba en Catia este lunes y en donde el diputado Teodoro Campos resultó gravemente herido. Exhorto a que los órganos de seguridad, la Fiscalía, establezca la identificación plena de estos ciudadanos, quienes de alguna manera el día de ayer violentaron flagrantemente derechos humanos, derechos políticos, y sean sancionados de forma inmediata de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Instó al Ejecutivo a rechazar la violencia política y garantizar los derechos de los ciudadanos. Carlos Faría, embajador de Venezuela en Rusia, aseguró que el petro ayudará a solventar las dificultades económicas que atraviesa el país y rechazó las presiones que a su juicio ha estado ejerciendo el sistema financiero internacional tradicional contra la criptomoneda venezolana. Faría afirmó que el temor de Estados Unidos ante el petro ha quedado en evidencia y por eso colocan barreras. Resaltó el premio que entregó la Asociación Rusa de Criptomoneda y Blockchain al presidente de la República, Nicolás Maduro, y al gobierno por la creación e implementación del petro. Hemos estado sometidos a unas sanciones muy concretas y a un bloqueo también muy concreto que nos ha impedido cumplir con compromisos que ha tenido nuestro país para poder igualmente satisfacer las principales y más importantes necesidades de nuestro pueblo. Entonces, por ello coinciden este grupo de profesionales de acá, de esta organización rusa, en hacer y en resaltar esta gran iniciativa. Faría expresó que el petro le abriría las puertas a otros países para de una manera alternativa permitirle un novedoso mecanismo. La jefa del comando de campaña de Henry Falcón en Distrito Capital, Maribel Castillo, aseguró que los colectivos de Catia fueron notificados previamente de la caminata del candidato presidencial para evitar hechos violentos. En el hecho donde resultó herido el diputado Teodoro Campos se encontraban efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Yo tengo aquí la solicitud que se hizo para el resguardo a Policía Nacional. Me reuní el día domingo en el helicoide notificando que nosotros íbamos a hacer una pequeña caminata por el bulevar con el candidato y que nos resguardaran toda la seguridad debido a que yo entregué toda la ruta. Me reuní con muchas organizaciones sociales que hacen vida alrededor del bulevar, que sabemos que no solamente es el colectivo Guaraíra Repano, el que está al lado de donde iniciamos la actividad, en la Plaza Pérez Bonalde, que está su fundación al lado. Nos vimos con la sorpresa cuando yo llego a las 2 de la tarde, miembros de ese colectivo me llevan a su local para que les hablara de por qué nosotros íbamos a invadir su territorio. Me tuvieron como 40 minutos con mucho amedrentamiento. La dirigente de Avanzada Progresista informó que miembros del comando de campaña del candidato Henry Falcón ya se reunieron con miembros del gobierno nacional con el fin de exigir respeto y una convivencia pacífica de los candidatos durante la campaña electoral. El gobernador de Barinas, Argenis Chávez, anunció que el racionamiento eléctrico continuará por varios días a pesar que ha aumentado el nivel de agua en los embalses de la entidad. Wilmer Martínez nos presenta el reporte. El mandatario regional indicó que gracias a las lluvias, el nivel de agua en la central de San Agatón se ha incrementado, así como en la termoeléctrica de Barrancas, por lo que se aspira a mejorar el suministro eléctrico para el mes de abril. Los bloques de racionamiento son planificados en función del nivel de generación que tenemos en la región. Pero si hay una fluctuación, una falla en el sistema, que es un sistema interconectado, ¿verdad? Saca a cualquiera de las plantas, saca Termobarranca la fluctuación del sistema eléctrico nacional, hay que racionar. Ese es un racionamiento que no está bien. Por eso a veces vemos que se violan los horarios de racionamiento. Por ahora el margen de racionamiento se mantendrá entre 3 y 4 horas por sector. Esperan disminuirlo a medida que las lluvias llenen los embalses. También manifestó que iniciaron las revisiones a las quebradas y canales para su limpieza ante la entrada del periodo lluvioso, a fin de garantizar y realizar los mantenimientos continuos en cada sector. Argenis Chávez aseveró que también darán respuesta a situaciones previas a las lluvias, precisamente para evitar cualquier situación.
Desde el estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, adelantó que 7 millones de venezolanos pudieran irse del país antes que finalice el primer semestre de 2018 debido a la crisis económica y social. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Para Ecarri es necesario un cambio en la economía del país para frenar el éxodo de venezolanos y lograr que los que se han ido regresen a la nación. ¿Qué cifras podemos manejar? Las cifras oficiales que te ha dado Colombia. Hoy por hoy los venezolanos se han ido, hasta hoy, se han ido prácticamente 4 millones de venezolanos y se van a ir más. Y si todos los días contamos el éxodo de los venezolanos, podemos pronosticar que 7 millones de venezolanos pueden irse del país antes de terminar el primer semestre del año. Pero ¿cuál es la causa? La causa es la crisis económica y social que hoy padece Venezuela. Y eso todos tenemos que asumirlo. El representante nacional de la Alianza del Lápiz plantea la dolarización como alternativa para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. ¿Qué ha ocurrido? Que el Banco Central de Venezuela, de manera irresponsable, imprime billetes como que si son billetes de monopolio, perdiéndole el valor a la moneda. ¿Para qué? Para cubrir el inmenso gasto público. Entonces, la dolarización es el primer paso para una reforma económica profunda en el Estado venezolano, porque aquí hay que reinventarlo todo. Estamos entrando al siglo XXI. Venezuela no termina de entrar y necesitamos darle un empujón. Antonio Ecarri espera que el Ejecutivo tome cartas en el asunto en estos temas de interés nacional. Considera necesario que se aborden lo antes posible y se concreten las soluciones para garantizar la estabilidad de la nación. En la Florida, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Una mujer presuntamente se quitó la vida luego de herir a 3 personas durante un tiroteo en la sede de YouTube en San Bruno, al sur de San Francisco. Los heridos fueron trasladados al Hospital General de San Francisco. 2 son mujeres de 32 y 27 años y un hombre de 36, el cual se encuentra en estado crítico. A las 12:45 p.m. de esta tarde, varios agencias de policía recibieron llamados de 911 respecto de tiroteos en el campus de YouTube en esta ciudad. Varios policías llegaron a las 12:48 e inmediatamente comenzaron a buscar un atacante posible o sospechoso. Al llegar, los agentes encontraron varios policías del edificio. Era muy caótico. Sí encontramos una víctima con aparentemente una herida de bala hacia la parte de adelante. Unos minutos después, al realizar una búsqueda del lugar, los agentes encontraron otro individuo con herida de bala. Parece haber sido autoinfligido. Hasta los momentos se desconoce el motivo de la agresión. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump ofreció sus plegarias hacia las personas afectadas por el tiroteo a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter. Tiempo de hacer nuestra primera pausa. Así es, amigos, recuerden, ya venimos con más información. Los hombres también pueden ser víctimas de violencia en el hogar. Existen mujeres capaces de menoscabar su autoestima y colocarlo ante la sociedad en un papel disminuido en su personalidad y seguridad. El respeto, la valoración y el amor de los hijos hacia el padre también es tarea de la mujer. No ocupes el lugar del otro y trata a los demás como te gustaría ser tratado. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. El paciente Crickson Guzmán necesita con carácter de urgencia Adgan en ampollas de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar al siguiente número telefónico 0416-512-9761. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. En el estado de Nueva Esparta, el Frente Amplio Nacional se muestra preocupado por la caída del turismo insular a propósito de las estadísticas reflejadas, según ellos, por los empresarios hoteleros y turísticos durante la recién culminada temporada de Semana Santa. Para quienes integran esta coalición opositora, es necesario reflexionar y revisar las políticas para el desarrollo de la entidad como destino turístico y comercial.
Y lamentablemente esta Semana Santa que acaba de pasar ha sido un total fracaso para los hoteleros, para los restaurantes, para las playas. ¿Por qué? Lamentablemente solamente tenemos 2 ferries funcionando en el estado de Nueva Esparta. Lamentablemente la hiperinflación está causando estragos. Prácticamente para una familia ir a una playa de nuestro estado, disfrutar un día de playa, le resulta prácticamente imposible porque eso equivale a más de 7 salarios mínimos. Exigen al Ejecutivo Nacional que sean incluidos tanto el gobierno regional como los municipales para crear acciones que generen soluciones y sea activada la seguridad, el turismo y la economía insular. Juan Simonza, presidente del Frente de Izquierda Revolucionaria Müller Rojas, exhorta a los alcaldes y gobernadores de todo el país a sembrar para hacer frente a la especulación y al bloqueo económico. El Frente Müller Rojas estará sembrando en el Plan de Siembra 2018. El Frente Müller Rojas se ha propuesto y tenemos los recursos para sembrar 1000 hectáreas, 500 hectáreas de arroz y 500 hectáreas de maíz. Ese mismo reto se los hacemos a los gobernadores de toda Venezuela, a los 23 gobernadores, a los 335 alcaldes de la patria, que juntos podríamos estar produciendo 1065 millones de toneladas de arroz y la misma cantidad de toneladas de maíz, para que al pueblo venezolano a partir del mes de septiembre no le falte 1 kilo de arroz en la mesa, 1 kilo de harina precocida en su mesa y nuestros niños, jóvenes y adultos mayores puedan tener la alimentación y juntos podamos acompañar al presidente Nicolás Maduro Moro para vencer esta guerra económica. El primer vicepresidente de Fedeagro, Celso Fantinelli, aseguró que la cosecha de naranjas y papas para abastecer la demanda nacional está en riesgo ante la falta de agroquímicos necesarios. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. El directivo del sector agrícola advirtió que los productores principales de los rubros de hortalizas y cítricos están de manos atadas para combatir la denominada enfermedad dragón amarillo, que afecta a los cultivos y que solo puede ser atacada con agroquímicos. La llaman el dragón amarillo y eso seca y mata los cítricos y no hemos tenido suficientes agroquímicos para poder combatir esa enfermedad. Luego la papa, bueno, Fedeagro ha venido diciéndolo a través de sus directores de hortalizas y el propio presidente Fedeagro, que en las hortalizas hemos caído a unos niveles de 25% de abastecimiento por la falta de semillas, que son unas semillas especializadas, la falta de agroquímicos y otros tipos de problemas que tenemos. Denunció que la falta de lubricantes y repuestos pone en riesgo no solo a la maquinaria agrícola pesada, sino a los transportistas del sector. El vicepresidente de Fedeagro también pidió al gobierno nacional brindar mayor seguridad a los trabajadores del campo. Denunció que diariamente son víctimas de robo de maquinarias y de extorsiones por parte de bandas armadas. En la Candelaria, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Darío Vivas, vicepresidente de Participación y Organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, anunció que este fin de semana realizarán un despliegue de visitas casa por casa en Caracas. Vamos a iniciarlo acompañado de 230 CLP, además de todos los equipos políticos estadales, parroquiales, y al mismo tiempo vamos a recorrer un total de 2.325 territorios CLAC, que están distribuidos en toda Caracas, en un total de 891 territorios VH. Cada VH, como ustedes saben, tiene un espacio territorial. Ahí hay una cantidad de viviendas. Esas viviendas, casa por casa, vamos a visitar una a una. No nos va a quedar ni una sola casa en Caracas que nosotros hayamos visitado. Darío Vivas anunció que este jueves reinician la carnetización del PSV. También rechazó las gestiones que, según él, realiza Julio Borges en el exterior para que apliquen sanciones contra Venezuela. Con todo lo que significa generar acciones para evitar que la gente pueda comprar alimentos, comprar medicina. O sea, es una condena mundial todo lo que viene haciendo el imperialismo norteamericano en Venezuela y todo lo que viene haciendo la oligarquía nacional e internacional en Venezuela. Y es por ello que nosotros también, a propósito de esa decisión, estamos viendo con mucha fuerza, compatriotas,
con mucha fuerza, ver qué tipo de sanción hay que producir a todos estos sectores de la derecha nacional que andan por el mundo pidiendo que se arrecien las sanciones, pidiendo bloqueo y pidiendo intervenciones. En Zulia, pacientes renales protestaron nuevamente ante la imposibilidad de realizarse la diálisis que tanto necesitan para mantenerse con vida. José Leonardo Navas nos informa. Los manifestantes tomaron las calles ante la falta de cupos, medicamentos, reactivos e insumos en la unidad integral de diálisis, ubicada en la avenida Guajira con calle 71 en Maracaibo. Aseguran que otro paciente falleció este lunes por no recibir su respectivo tratamiento. Dígame, ¿cómo hace un ser humano cuando tiene sed para detener de no tomar agua? Si lleva 2 horas de diálisis donde tienen que dializarlo 4 horas. 4 o 3 horas y media. Le dan 2 horas de diálisis, entonces ellos quieren que uno cuide a su paciente en comida y en líquido. Es fuerte. Y las toxinas, yo no orino, todo lo acumulo, me cuido, pero todavía uno es ser humano, uno tiene sed y uno vive en una región tan calurosa. Uno necesita comer. Exhortan a las autoridades del Instituto Venezolano del Seguro Social a enviar lo necesario, ya que a diario la salud de 75 pacientes va decayendo. Y eso es un derecho, un deber que nosotros tenemos aquí y nada, no nos prestan atención. Los sábados nos dializan mal porque cuando no vienen enfermeras las gomas no sirven, no hay administración. Esto está de mal en peor. Familiares y pacientes también denuncian que a la grave crisis que atraviesa se le suma la falta de enfermeros y médicos especialistas para atenderlos. Indicaron que la mayoría ha renunciado a sus puestos de trabajo debido a los bajos sueldos que perciben. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Erika Farías, alcaldesa de Caracas, afirmó que el próximo 20 de mayo realizarán un gran despliegue de fuerzas chavistas para garantizar la victoria del presidente Nicolás Maduro. Lee Flores nos informa. Erika Farías participó en una reunión de trabajo con diferentes movimientos sociales chavistas. Allí dijo que solo los venezolanos pueden resolver los problemas del país sin intervención extranjera. Y no va a haber imperio, ni oligarquía, ni burguesía que pueda detener la marcha victoriosa de la revolución bolivariana, socialista y chavista en Venezuela. Nosotros le ganamos la batalla al imperio norteamericano cada vez que llega una caja CLAP a la casa de nuestro pueblo. Nosotros le ganamos la batalla al imperio norteamericano cada vez que le entregamos una casa digna a nuestro pueblo. Nosotros le ganamos la batalla al imperio norteamericano cada vez que un joven es incluido a las políticas de protección. Le ganamos la batalla cada vez que un abuelo que no tenía en la Cuarta República ni siquiera soñaba con el derecho a tener su pensión. Hoy nosotros estamos más bien trabajando por lograr el 100%. Lamentó la muerte de venezolanos en el exterior y asegura que miles de personas regresan al país después de soportar condiciones de esclavitud en otras naciones. Porque han tenido que trabajar 24 horas al día para poder pagar un alquiler. Personas que han sido sometidas a procesos de esclavitud en pleno siglo XXI. Personas a las que se le ha engañado y han terminado participando en redes de trata de blanca, de prostitución, de situaciones indeseadas para la vida de un ser humano. Y esperen atentos que nuestro presidente va próximamente a dar algunos anuncios con relación a esas políticas que van a estimular el regreso de nuestros hermanos y nuestras hermanas, que los estamos esperando aquí para recibirlos con cariño, con reflexión, ¿verdad? Y para, bueno, seguir garantizando la inclusión y la protección. Informaron los líderes chavistas que este fin de semana continuarán con el proceso de carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela. El jueves 5 de abril realizarán el acto de juramentación del Comando Nacional de Campaña Simón Bolívar en la Plaza del Panteón Nacional. Allí estarán presentes los trabajadores, transportistas, motorizados, jóvenes, mujeres y todos los movimientos chavistas. Desde el centro de Caracas, Lee Flores, Noticiero Venevisión. Al menos 30.000 toneladas de basura permanecen en las calles del área metropolitana de Táchira tras el cierre del vertedero de San Josecito por falta de maquinaria. La gobernación estudia acciones legales para asumir las competencias de la disposición final. Marine Glot con los detalles.
El vertedero de San Josecito cumple 17 días cerrado, generando la acumulación de basura en los 10 municipios del área metropolitana que conforman la mancomunidad. Para solucionar de manera temporal, la gobernación contactó 2 máquinas que se activarán próximamente. Cuando tengamos ya listas las terrazas, que aspiramos que sean 48 horas, 72 horas, es el cálculo que tenemos a mínimo tiempo, puedan los alcaldes, las alcaldías, los consejos municipales poder responder a sus diferentes comunidades y puedan recolectar la basura. La gobernación adelanta el proceso de derogación de decretos emitidos en 2017 que otorgan la competencia de la disposición final a la alcaldía de Torbes. Esto para que el poder estatal pueda inyectar directamente recursos. La derogatoria de estos decretos nos va a permitir convocar para soluciones a mediano plazo a importantes sectores de la vida regional. La inversión privada, que es tan importante, las comunidades organizadas, que en este momento no han sido tomadas en cuenta en la solución de este problema, y obviamente la participación de las alcaldías y de la gobernación. Ante la problemática, el Ejecutivo Regional exhortó a las alcaldías que conforman la mancomunidad a ejecutar de manera inmediata planes que eviten problemas de salud pública. En Táchira, Marine Glod, Noticiero Venevisión. En el estado Zulia, la Policía Nacional Bolivariana incautó más de media tonelada de material estratégico que pretendía ser llevado de contrabando a Colombia. 9 sujetos fueron detenidos en distintos procedimientos por sustraer guayas de alta tensión y cableado eléctrico de varias empresas del estado. Sobre todo cobre de guayas de alta tensión y del cableado del sistema de CanTV, lo que ha ocasionado un daño muy terrible lo que es al sistema de comunicación y al sistema eléctrico aquí en el estado Zulia. Además de eso tenemos láminas, cobre, entre otros, y material ferroso. En otro caso, un sujeto fue detenido en una vivienda del sector El Manzanillo, en el municipio San Francisco, por el delito de acaparamiento, contrabando y venta ilegal de 164 cauchos cuya procedencia no fue justificada. Nunca llegaban a la empresa que tenía como destino en el centro de la ciudad, sino que eran desviadas hacia una vivienda ubicada en el municipio de San Francisco, exactamente en el sector Manzanillo. No se reportaron muertos o lesionados tras el incendio ocurrido en la sede de la proveeduría de Corpo Miranda, ubicada en el Tambor, municipio Guaycaipuro. Autoridades investigan el hecho. Diana Martínez con la información. El incendio se produjo en la proveeduría de Corpo Miranda a eso de las 6:30 de la tarde del lunes. En el galpón que sufrió los daños había cauchos, aceites y baterías para el sector transporte del estado y algunos insumos para la capital. Los bomberos de Miranda desplegaron alrededor de 25 funcionarios, además de varios camiones de cisternas para sofocar el incendio, que se mantuvo hasta altas horas de la madrugada de este martes. En el momento del incendio desalojaron a las familias alrededor y el tránsito fue parcialmente restringido en la zona. Por los momentos se desconocen las causas. Los bomberos permanecieron en el lugar haciendo labores de refrescamiento, remoción de escombros e inventario de las pérdidas ante los evidentes daños por la acción de las llamas. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, ordenó una investigación sobre el incendio con el fin de determinar las causas y afirmó que se garantiza la seguridad de los ciudadanos en la entidad. Cumpliendo con la instrucción del gobernador Héctor Rodríguez, en el lugar se encuentran organismos policiales de investigación con el fin de hallar pistas sobre cómo se originó este incendio. Desde el estado Miranda, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. La artritis psoriática es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones. Es autoinmune y está asociada a la psoriasis. Su signo principal son lesiones en la piel, inflamación y dolor. Afecta de igual manera a hombres y mujeres y si no se trata a tiempo puede llegar a ser incapacitante. Desarrolla lesiones escamosas que se describen como placas en la piel, que son resecas, que pican a veces, que pueden doler un poco, que ciertamente pueden cubrir todo el cuerpo o a veces pueden ser muy discretas, pero la gente que tiene psoriasis que puede desarrollar esta artritis, que a veces llamamos una artritis reactiva.
Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero las zonas más comunes son rodillas, cara, espalda, las palmas de las manos o plantas de los pies. Y sus síntomas son hinchazón, calor, dolor en las articulaciones y dificultad de movimiento, y en algunos casos, deformación. Que puede causar deformidad y llevar a la pérdida de función ciertamente en los pacientes, que aparte del dolor y los síntomas ¿verdad?, de día a día, queremos evitar que el paciente pierda función. El tratamiento ideal para estos pacientes es inyectable, pero ahora existe una nueva alternativa oral que también detiene el progreso de esta enfermedad. Trabaja directamente sobre el sistema inmunológico. Aliviar los síntomas clínicos, ¿verdad? Bajar el dolor, la articulación, para que el paciente tenga menos dolor, rigidez, se pueda mover mejor, evitando entonces también el progreso de la condición y haciendo que el paciente pues, evite la incapacidad en el futuro y se mantenga funcional. Es más común a partir de los 30 años y aunque la artritis psoriática no es una enfermedad hereditaria, sí puede haber predisposiciones genéticas que lo condicionen a padecer esta enfermedad. Por eso es importante que el especialista conozca el historial familiar. Nuestras redes sociales en pantalla, soy Joyce Adrián. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Muchísimas gracias, Yoheisa. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso ratifican medida. Así es, gobierno peruano no invitará a presidente Nicolás Maduro a Cumbre de las Américas. En minutos les contamos todos los detalles. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Paciente requiere con carácter de urgencia los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse a los números 0414-239-7987 o al 0212-372-5395. Paciente Osneiber Cañizales necesita con urgencia piperacilina en ampollas. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al teléfono 0424-149-1689. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Perú, donde el gobierno ratificó que no invitará al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la Cumbre de las Américas a celebrarse en Lima la próxima semana. Así lo señaló el canciller peruano Néstor Popolizio. El funcionario indicó que la decisión está tomada y no ha sido revisada. Popolizio destacó que la medida está justificada ante lo que consideran un impedimento de elecciones libres en nuestro país. En Brasil, miles de personas manifestaron en varias ciudades para exigir la detención del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción. Los protestantes pedían una pronta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. En Argentina, 2 fiscales pidieron que la expresidenta Cristina Fernández se declare por beneficiarse presuntamente con contrataciones públicas durante su gobierno. De acuerdo a la investigación, la exmandataria y otros 17 personas cometieron irregularidades entre 2009 y 2015 con transacciones valoradas en casi $800.000. En Colombia, 4 secuestrados por el ELN al norte de Santander fueron liberados la noche de este lunes. Los ciudadanos fueron entregados a una comisión integrada por líderes comunales, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Teorama. Y cerramos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump aseguró que enviará militares a la frontera con México mientras se construye el muro. No obstante, una ley federal limita el uso de uniformados en tareas de seguridad y orden público. Nueva pausa, pero al regreso polémica. Channing Tatum y Gina Dewan se separan. Los detalles en breve. El
paciente Ciro López necesita con urgencia domperidona de 10 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0416-924-7013 o 0412-016-5414. Bebé de 9 meses, Samantha León Hernández, necesita con urgencia piperato. Quienes puedan colaborar, por favor, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0212-414-3669 o 0424-133-3086. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Channing Tatum y Jenna Dewan. La pareja, considerada como una de las más sólidas de Hollywood, anunció su separación. Channing y Jenna se han separado después de casi 9 años de matrimonio, según una declaración conjunta a la revista People. Ellos explicaron que eligieron amistosamente separarse y aunque sienten que su amor no ha cambiado, es momento de tomarse un espacio y ayudarse unos a otros a vivir la vida más feliz y plena posible. Señalaron que siguen siendo una familia y siempre serán los padres amorosos dedicados a Everly. Los actores también continuarán juntos en la promoción de su más reciente película animada, Smallfoot. Es el turno de Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, quien presentó el remix de No Te Vas. El venezolano compartió por sus redes sociales que ya está disponible el tema con colaboración de los artistas urbanos Wisin y Noriega. A horas de su publicación en las plataformas digitales, ya cuenta con miles de reproducciones y cientos de comentarios positivos por parte de sus seguidores. Para cerrar, los voy a dejar con Omar K11 y su nuevo video. Con mi habilidad, el artista culmina la historia audiovisual que cronológicamente inició con el clip de ella. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Recuerdas mi habilidad, como en la cama te ponía a temblar de mí. Te mueres por repetir lo que hacíamos. Muchísimas gracias, Carielis. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso, bujías. Así es, venezolanos comandan triunfos de sus equipos en la Gran Carpa. Los detalles en breve. Paciente necesita con urgencia Keppra, Copodex o Seumid de 1000 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al teléfono 0414-230-4006. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. La paciente Catherine Fernández necesita con urgencia 3 ampollas de Miovit. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al teléfono 0412-378-7720. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Amigos, y comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque los venezolanos comandaron las victorias de los Tigres de Detroit y los Astros de Houston en sus compromisos de este lunes. En el caso de los bengalíes, el primer lauro de la temporada, y en el caso de los tejanos, el primer triunfo en casa. Bien, iniciamos ese recorrido en el Comerica Park, Reales ante Tigres, tercer episodio, y Miguel Cabrera que iguala la pizarra con este sencillo productor de una rayita al jardín izquierdo. Ya con la pizarra a favor de Detroit en el quinto, Víctor Martínez amplía la ventaja con este imparable, impulsa par de anotaciones para encaminar el triunfo de los Tigres sobre los Reales, 6 carreras por 1, Martínez batió de 3-2 con doble y 3 remolcadas y Cabrera de 3-1. Baltimore ante Houston, cuarto episodio, Marwin González que conecta cuadrangular solitario por el jardín derecho, primero de la campaña para el de Puerto Ordaz. En el sexto llegó el turno de José Altuve que remolcó otra carrera con doble al jardín derecho, triunfo de 6 carreras por 1 para los vigentes campeones mundiales. González se fue de 4-1 y Altuve de 5-1.
Bien amigos, y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Como siempre, gracias por acompañarnos.